Vamos a partir entonces. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos al ciclo de charlas y conferencias del Departamento de Extensión Cultural de la Universidad de los Andes. Hoy, de manera especial, a esta conferencia, Isabel II, una reina del siglo XXI junto al historiador José Manuel Cerda. Antes de presentar al expositor del día de hoy, quisiera explicar la modalidad que vamos a seguir en esta conferencia en relación a las preguntas que puedan ir surgiendo durante la charla. En la parte baja de sus pantallas, si ustedes ven en la parte baja de sus pantallas, van a encontrar varios botones, entre ellos dos específicos. Uno que dice chat y otro que dice preguntas y respuestas. Ambos botones pueden ser usados durante la charla para ir escribiéndonos las preguntas que vayan suscitando la conferencia que vamos a escuchar. Una vez terminada la exposición del profesor conferencista, haré la lectura de alguna de las preguntas enviadas para que puedan ser respondidas por el profesor. Esto último, obviamente, dentro del tiempo establecido previamente. También quisiera dejar los invitados a todos los presentes, a todos los asistentes el día de hoy, a que puedan visitar también la página web de Extensión, que es www.uandes.cl/extensión, donde también podrán encontrar toda la programación cultural que la universidad pone a disposición de cada uno de ustedes y sus familias. Bien. Hoy, para la charla tan esperada acerca de Isabel II, nos acompaña José Manuel Cerda Costabal. Él es bachiller en Artes Liberales y doctor en Historia Medieval de la Universidad de New South Wales, Australia, fundador del Centro de Estudios Medievales y de la Revista Chilena de Estudios Medievales de la Universidad Gabriela Mistral. Es profesor del Instituto de Humanidades de la Universidad del Desarrollo y del Centro de Estudios Generales de la Universidad de los Andes. Quiero darle la bienvenida a José Manuel, además, con mucho gusto y agrado, porque también fue mi profesor, así que ha sido un gusto reencontrarme con él. Muy bienvenido, José Manuel. Muchas gracias, muchísimas gracias, Raúl. Muchas gracias, en primer lugar, quisiera dar a la Universidad de los Andes por esta maravillosa oportunidad de hablar de un tema que no solamente he estudiado en los últimos años, sino que también me apasiona muchísimo. Quisiera agradecer especialmente a Josefina Tocornal, directora de Extensión de la Universidad de los Andes, y a Raúl también por todo el trabajo que ha hecho para esta conferencia y por el gusto, como él decía, de volver a encontrarnos después de haberle hecho clases en la universidad hace ya varios años. No tanto, porque somos todavía los dos relativamente jóvenes, especialmente Raúl, pero ya hace algunos años que ha pasado eso. Así que para mí es un placer y estoy muy agradecido de este espacio que genera la Universidad de los Andes y su área de extensión para hablar de estos temas que pudiesen parecer muy antiguos o extraños o esotéricos, como es la monarquía británica, esta institución que nunca terminamos de comprender, que nunca terminamos de encajar en el siglo XX y en el siglo XXI, y justamente eso es lo que vamos a abordar en estos minutos de conferencia. ¿Cómo explicar que una institución tan antigua, con sus raíces históricas tan remotas en el tiempo, pueda seguir funcionando en pleno siglo XXI con ese nivel de aceptación, con ese nivel de popularidad impresionante del que goza la monarquía británica? Tanto es así que estamos hablando precisamente sobre ella en esta conferencia dictada desde Chile, un país que no es monárquico, que está muy alejado de este sistema de gobierno y que sin embargo nos interesa lo que pasa con Isabel II, lo que pasa con la monarquía británica, y también qué es lo que va a suceder cuando el día de mañana, ¿no es cierto?, pasado mañana, en meses o en años, la reina fallezca, qué es lo que va a suceder con esta monarquía, qué es lo que va a suceder con la sucesión. Son preguntas que constantemente nos estamos haciendo, dando cuenta de que estamos frente a un fenómeno global. Esto no es una cosa local del Reino Unido, esto no es una cosa que atañe solamente a la historia de Gran Bretaña y las naciones de la mancomunidad, de la Commonwealth, sino que es un fenómeno global. Incluso aquellas personas que no les interesa nada de la monarquía, que les parece una institución que ya debió haberse acabado hace mucho tiempo, de alguna forma u otra están pendientes de este fenómeno global que es Isabel II y la monarquía británica. Cuando conversábamos con el equipo de extensión de qué título le íbamos a poner a esta conferencia, nos reíamos porque
en un comienzo surgió la posibilidad de hablar de la reina de las 7 décadas, y la verdad es que decidimos no ponerle ese nombre porque sonaba mucho como la famosa canción de Arjona, ¿no es cierto? La señora de las 4 décadas. Entonces, para evitar un poco esa asociación de los 70 años que cumple la reina Isabel II en el trono, es que finalmente decidimos optar por Isabel II, una reina del siglo XXI. Y con esta imagen, que nos recuerda justamente la celebración del jubileo de platino, de esos 70 años que cumplió el 6 de febrero de este año 2022 la reina Isabel II en el trono, pero que fue celebrado de manera impresionante en Londres y en todas partes del Reino Unido. Esta es una de las tantas imágenes que están viendo ustedes en sus casas, que fue tomada hace muy poco, hace tan solo 3 semanas, cuando la primera semana de junio, aprovechando el mejor clima y el mejor tiempo, en Londres se produjeron las celebraciones de los 70 años de Isabel II en el trono. Esto se cumplió el 6 de febrero, que fue el momento en que falleció su padre, el año 1952, pero claro, en febrero hace muchísimo frío en Londres. Los británicos en este sentido pueden ser muy tradicionales, pero al mismo tiempo son muy pragmáticos, y ¿no es cierto?, decidieron que la primera semana de junio sería el mejor momento para esta celebración, que congregó a millones de personas en el Reino Unido, o siguiendo por televisión de distintas partes del mundo todo lo que estaba sucediendo, dando cuenta justamente de la popularidad de la monarquía británica y especialmente de la admiración mundial de la que goza su soberana, en este caso Isabel II. Ella, el 6 de febrero del año 1952, en el instante en que fallece su padre, en la casa de Sandringham, es una casa que queda unas 2 horas y media de Londres hacia el norte. Estaba su padre muy enfermo, le afectaba digamos una infección y un edema pulmonar muy serio, y de madrugada, el 6 de febrero del año 1952, amanece. Quizá alguno de ustedes lo ha visto muy bien representado en la serie The Crown. Amanece fallecido, ¿ya? La reina Isabel, en ese minuto no era la reina Isabel, era Lilibet, la hija mayor de Jorge VI, no se encontraba en el Reino Unido, estaba pasando unos días de vacaciones junto al príncipe Felipe, que llevaba 5 o 6 años casados, en África, y se entera de esto y tiene que regresar al Reino Unido para comenzar todo lo que es la organización, bueno, de los funerales de su padre y de la coronación, que se produjo el 2 de junio del año 1953, ¿ya? Por lo tanto, en junio se celebra, ¿no es cierto?, el momento de la coronación, pero como dice el dicho, a rey muerto, rey puesto, la reina Isabel II se convirtió en reina Isabel II, en el mismo instante en que fallece su padre. Es decir, esto hay que decirlo inmediatamente, no hay un tiempo en el que ella accede al trono, sino que inmediatamente tras el fallecimiento de un monarca, le sucede inmediatamente el que está primero en línea a sucesión al trono, en este caso Isabel II. ¿Por qué? Bueno, porque en el Reino Unido no rige la ley sálica, como rigió en su momento en Francia o en Alemania, y por lo tanto pueden acceder al trono las mujeres primogénitas en este caso, y ese fue el caso de Isabel el 6 de febrero del año 1952. Ustedes ven aquí una imagen de ella a la derecha, bueno, aquí arriba, conversando con su padre, Jorge VI, que se llamaba Alberto, pero decidió cambiarse por ese nombre. Tenía con él una relación muy cercana, muy amistosa, muy compenetrada. Él sabía que estaba no solamente formando a su hija, sino que a la futura soberana del Reino Unido. Y aquí imágenes, ¿no es cierto?, la famosa foto oficial de su coronación, donde está con el orbe en su mano izquierda, el cetro en su mano derecha, la corona imperial de Estado, y centrada en su trono, al interior, ¿no es cierto?, de la abadía de Westminster, en Londres, donde fue celebrada su ceremonia y ritual de coronación el 2 de junio de 1953, y aquí abajo una foto, ¿no es cierto?, donde es saludada especialmente por Winston Churchill, ¿no es cierto?, que en esa época era uno de los personajes más famosos en Europa y en el mundo por su protagonismo en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿cómo llega Isabel II, Isabel Windsor, a convertirse en soberana? ¿Cómo llega a suceder a Jorge VI en el trono? Bueno, ella es descendiente de la reina Victoria,
La reina Victoria en su momento, ¿no es cierto?, es la última reina soberana de la dinastía Hannover. Se casa con el príncipe Alberto de Saxo-Coburgo-Gotha, originando una nueva dinastía, o más bien una casa dentro de la dinastía Hannover. Son padres de Eduardo VII. Eduardo VII fallece en 1910, después de un largo reinado de la reina Victoria. Por eso que tenemos que estar muy pendientes de lo que fue el reinado de Eduardo VII, porque Eduardo VII asumió el trono muy mayor, a una edad muy avanzada, como lo hará también el príncipe Carlos, después de un reinado femenino muy largo, como fue el de la reina Victoria. Por lo tanto, ahí se podrían generar algunos paralelos interesantes para observar, digamos, cómo se va a comportar el príncipe Carlos cuando sea rey, cómo va a ser su reinado. Tal vez tengamos que mirar entonces aquí, les muestro ahí en el cursor del mouse, al hijo mayor de la reina Victoria, que le sucedió en el trono después de muchísimos años. Él es el padre de Jorge V, le tocó enfrentar a Jorge V todo el tema de la Primera Guerra Mundial. Es en esa época justamente donde se cambia el nombre de la dinastía de Saxo-Coburgo-Gotha, que era un nombre alemán, muy impopular en una Gran Bretaña que estaba en guerra con Alemania, y se le pone un nombre muy británico, muy asociado a la monarquía, propio de esa emblemática fortaleza como es el castillo de Windsor. Windsor es el nombre que se le escoge, y entonces ya Jorge V pasa a ser Jorge Windsor, como lo es también su hijo Eduardo VIII. Sin embargo, Eduardo VIII, por su relación, digamos, de noviazgo con Wallis Simpson, esta norteamericana que ya se había divorciado 2 veces, se ve forzado a abdicar. Por lo tanto, Eduardo VIII solamente es rey durante algunos meses, 9, 10 meses. De hecho, nunca se produce su coronación. Ya es rey el momento en que muere Jorge V, su padre, el año 1936, pero no llega a ser coronado porque abdica antes, dejándole el trono a su hermano menor, el tartamudo. Quizás ustedes lo han visto en esa fabulosa película El discurso del rey, que es una película justamente sobre Jorge VI, que es el hermano que tiene que asumir el trono porque su hermano mayor, David, que asume el nombre de Eduardo IV, abdica por todo el escándalo que su relación con Wallis Simpson estaba generando en Inglaterra y en otras partes del mundo. Él se casa, Jorge VI, que se llamaba Alberto, asume el nombre de Jorge con Elizabeth Bowes-Lyon, quienes ustedes la conocieron como la reina madre, que falleció hace algunos años, y ellos son los padres, ¿no es cierto?, de Isabel, la primogénita, que será la futura Isabel Windsor, y que se casa, ¿no es cierto?, con el príncipe Felipe, que es también descendiente directo de la reina Victoria. Por lo tanto, eran primos como de tercer grado, lo que es algo bastante común y natural dentro de las monarquías y la aristocracia europea, como ustedes saben, de la historia. Bueno, lo notable es que en los primeros años de reinado, a Isabel II, y posiblemente quienes de ustedes que son de edad un poco más avanzada se acuerden, le tocó proyectar, le tocó prolongar lo que había sido el reinado de su padre, entre 1936 y 1952, en una época que era cambiante, una época que era de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, pero que no tenía los cambios y la modernización que estamos viviendo hoy en día, ¿ya? Por lo tanto, yo me atrevería a decir que los primeros probablemente 10 años, ¿no es cierto?, de 1953 a 1963, a la reina Isabel II le tocó fundamentalmente estabilizar al país después de la guerra y proyectar lo que había sido el muy buen reinado de su padre, no exento de muchísimos problemas por la época que le tocó vivir. Pero después de 1960, la reina Isabel II se va a ver enfrentada a una gran cantidad de desafíos, muchísimos, de todo tipo, internos, tan internos como desafíos dentro de su propia familia, como externos, externos en lo que es la Commonwealth, en lo que es el Imperio Británico y también en las relaciones propias dentro del Reino Unido. Estamos hablando de Gales, Irlanda, Irlanda del Norte y Escocia, por supuesto, ¿no es cierto?, que conforman el Reino Unido. Y si ustedes ven este mapa que les he querido seleccionar para que ustedes lo puedan comprender, hay una diferencia abismal, hay una diferencia tremendamente importante entre
lo que era el Imperio Británico, es decir, esa extensión territorial sobre la cual el Reino Unido ejercía un dominio, hasta 1920, 1930, y lo que sucede solamente 40 años después, donde ustedes ven el mapa en la parte inferior de la pantalla, un comparativo donde ya prácticamente no queda nada del Imperio Británico. ¿Ya? El Imperio Británico se ha disuelto, se ha desintegrado. Gran parte de esos territorios se independizan, consiguen su autonomía política definitiva, y muchos de ellos pasan a formar parte de la Commonwealth of Nations, ¿ah? la mancomunidad de naciones, que son 52, y que ya no obedecen políticamente al monarca, pero sí le reconocen cierta autoridad, vamos a decir, cultural, por así decirlo, de algo que fue el imperio, excepto el caso, por ejemplo, de Australia y Canadá, que la cabeza de Estado sigue siendo el monarca. ¿Ya? O sea, hay una gran diferencia, por ejemplo, entre Sudáfrica e India, que son repúblicas independientes, con respecto a Canadá y Australia, que siendo independientes, reconocen todavía la absoluta autoridad como cabeza de Estado de, digamos, de la reina Isabel II. Esto no significa que Inglaterra domine sobre Australia y Canadá, sino que es el monarca, de manera personal, es su autoridad personal como rey o reina, la que ejerce sobre países como Australia y Canadá, ¿no es cierto?, en ese sentido. Y por eso que el Reino Unido entonces, con Isabel II a la cabeza, le toca enfrentar un gran primer desafío, dentro de muchos otros, pero quisiera resaltar este, que es cómo hacer para que esa influencia económica y política que el Reino Unido había ejercido durante 100 años, 150 años, en todos los confines del mundo, en todos los continentes del mundo, en todas las culturas del mundo, cómo poder mantener eso, ¿ah? En un formato distinto, en una dimensión distinta, cómo poder hacer que esto no se pierda, es decir, que lo que fue un imperio, como por ejemplo el caso del Imperio Español, que el Imperio Español fue tremendo, fue grandioso, se extendió desde Filipinas hasta América, y con las independencias de las distintas repúblicas en América y en Asia, bueno, España fue perdiendo la influencia hasta que finalmente la terminó de perder casi totalmente, ¿ya? Los británicos entonces, en la primera mitad del siglo XX, se hacen esta pregunta, es decir, ¿cómo poder mantener, les repito, en un formato distinto, esta influencia que en algún minuto ejercieron en todos los rincones del mundo? Y entonces, esto yo lo llamo el paso del Rule Britannia, ¿ah? De la famosa canción, ¿no es cierto?, Rule Britannia, esa Britania imperial que gobierna, que se impone con su comercio, con su ciencia, con su cultura, con su política, con sus gobernadores repartidos en todo el mundo, a una cool Britannia, ¿ya? Es decir, un Reino Unido que vende su cultura, que hace que su cultura sea exportable, atractiva, que las personas quieran comprar, quieran consumir cultura británica, música, todo lo que es la música pop, ¿no es cierto?, los Beatles, Rolling Stones, todo lo que tiene que ver con la realeza, con la monarquía, el Union Jack, todos los souvenirs, todos los recuerdos, o sea, en el fondo James Bond, todo lo que tiene que ver con la BBC, con las series, con las películas desde los años 60 en adelante, es decir, lo que logró Isabel, y no solamente ella, sino que lo que logró la cultura británica es en el fondo mantener su influencia en el mundo, ya no a través del imperialismo, ya no a través de la presencia de sus gobernadores en el mundo, sino que a través de la presencia de su cultura en el mundo. Y la verdad es que no tengo que insistir mucho en esto porque todos lo hemos vivido, ¿ah? Muchos de ustedes son de Chile, la mayoría, hay algunos que nos siguen de otros países, lo sé, pero aunque no pertenezcamos a esta comunidad nacional que es el Reino Unido, todos sabemos, ¿no es cierto?, de cómo el Reino Unido ha sido capaz, ¿no es cierto?, de proyectar esa cultura pop de sí misma, que es una cultura ya no imperial, sino que algo digamos, atractivo y que se consume en todas partes del mundo. Siendo el Reino Unido una nación con mucha impronta, y con una impronta que todos conocemos en el mundo y que muchos turistas consumen, y una impronta que no podemos disociar de la monarquía, es imposible. O sea, el Reino Unido es otra cosa completamente distinta, sería una nación, sería una cultura completamente distinta si no tuviese reyes, si no tuviese la monarquía, si no existiera Isabel II y la casa de Windsor. Entonces, claro, aquí está, ¿no es cierto?, esta imagen de todas esta mancomunidad de naciones, el Commonwealth of Nations, que entre los años 60 en adelante, 50 en adelante, la reina Isabel II se va a preocupar de ejercer un liderazgo,
político-cultural, ya no una imposición de facto, ¿no es cierto?, ni de jure, pero sí una idea de poder darle una cierta cohesión a este grupo de naciones que en algún minuto fueron parte del Imperio Británico, que luego lograron su independencia, pero que quedaron vinculadas con el mundo británico a través de la cultura, a través del deporte y a través de la diplomacia, ¿no? Porque la verdad es que en algunos eventos políticos internacionales, este conjunto de naciones pudo actuar con bastante cohesión, lo que es muy interesante. No eran una unidad política total, pero sí había cierta cohesión entre ellas, un pasado cultural común, y por lo tanto esta idea de poder actuar en conjunto frente a una serie de temas, por ejemplo, como el apartheid en Sudáfrica, que fue un tema muy complejo, muy difícil, y en el que obviamente Isabel II y otros líderes británicos cumplieron un rol muy protagónico, importante, junto con otros líderes de la Commonwealth of Nations. Y también dentro del Reino Unido, porque efectivamente, ustedes saben, ¿no es cierto?, el Reino Unido está compuesto por muchos territorios a lo largo del mundo actualmente, pero los más emblemáticos obviamente son Escocia, Gales e Irlanda del Norte, están también las Islas del Canal, ¿no es cierto?, las Falklands, las Malvinas, Gibraltar, ¿no es cierto?, hay una serie, hasta hace muy poco tiempo Hong Kong, eran parte del Reino Unido, algunos ya no lo son, pero en el fondo las cuatro naciones fundamentales son Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte me refiero. Y los escoceses, que han tenido una larga historia, de mucha tradición, de mucha impronta también, voy a el 20 de julio dar una conferencia sobre este tema si les interesa, decidió, después de varios referéndum, el año 2014, que fue el último, a mí me tocó de hecho estar allá cuando esto se produjo, decidió quedarse dentro del Reino Unido, ¿ya? Con un 55% de las preferencias en contra de la separación, en contra de convertirse en una nación independiente y completamente autónoma y soberana, y un 45% de personas en Escocia, porque solamente pudieron votar los escoceses, que votaron por, digamos, convertirse en, digamos, una nación completamente independiente y autónoma de Inglaterra y del Reino Unido. Incluso uno de los primeros referendos que se hizo el año 97 o 98, se pasaba la película de, ¿no es cierto?, Corazón Valiente y William Wallace para alimentar todo ese nacionalismo escocés y fomentar que las personas votaran a favor de la separación, cosa que no se produjo entonces y tampoco se produjo en el más reciente de los referendos, que es el año 2014. Bueno, la figura de Isabel II aquí ha sido clave, ¿ya? Porque ustedes ya lo estarán pensando, ¿no es cierto? Si la monarquía británica, que es el elemento que cohesiona a estas distintas naciones del Reino Unido, no fuese tan popular, ni tuviera los niveles de aceptación que a lo largo de la historia la reina Isabel II ha ido cultivando, bueno, quizás los escoceses habrían decidido ya salirse del Reino Unido hace mucho tiempo. No lo sabemos, ahí no lo podemos saber porque la reina Isabel II lleva 70 años en el trono, y todos estos referendos para decidir si Escocia sigue o no siendo parte del Reino Unido se han producido durante sus 70 años de reinado. Pero sí cabe imaginarse, o por lo menos preguntarse, ¿no es cierto?, qué habría pasado si en vez de la reina Isabel II, el Reino Unido hubiese tenido un monarca mucho menos popular y mucho menos aceptable. Porque de hecho, cuando uno viaja por Escocia y le pregunta a los escoceses, la verdad es que no le tienen muy buena Inglaterra en general, como nación, hay mucha rivalidad, pero yo diría que buena parte de ellos, más del 50%, le tienen mucho respeto a Isabel II. ¿Ya? No digo la institución de la monarquía, pero sí a Isabel II personalmente. Por lo tanto, yo me atrevería a decir, en los pocos minutos que tenemos de esta conferencia, por supuesto que habría que analizarlo mucho más, que ella ha sido una figura central en mantener una cohesión dentro del Reino Unido, y cito el caso de Escocia y no el de Gales o Irlanda del Norte, porque los ánimos separatistas, ¿no es cierto?, los intentos de independencia han sido mucho más fuertes, mucho más concertados y mucho más importantes en Escocia que en Gales o en Irlanda del Norte. Mucho más. ¿Ya? Irlanda del Norte tiene su propia historia, todo el tema del IRA, una historia bastante complicada y sangrienta, en los años 70 sobre todo, pero Escocia ha tenido oportunidades mucho más concretas de separarse del Reino Unido y convertirse en un reino distinto, o en una república, o en lo que sea, digamos, sistema federal, ustedes lo quieran. Pero la última vez, en 2014, decidieron por un margen
de un 10%, que es un margen bastante amplio de mantenerse dentro del Reino Unido, lo que le rinde un tributo efectivamente a la capacidad que ha tenido Isabel II de mantener esta cierta cohesión nacional. Ahora, vamos desde afuera, desde lo externo hacia adentro. Si ustedes se fijan, hablamos de la Commonwealth, lo que había sido el Imperio Británico en su momento, la extensión territorial máxima, a hablar del Reino Unido, y ahora vamos a hablar del círculo más cercano de Isabel II, es decir, estamos yendo hacia adentro, y lo más adentro posible, ¿no es cierto?, es la propia realeza, la familia real. Y ahí Isabel II ha tenido que enfrentarse a desafíos que ningún otro monarca en la historia, en la historia milenaria de la monarquía de más de 1000 años, ha tenido que enfrentar, que es la prensa, ¿ya? El acoso de la prensa, la intromisión constante, regular y a ratos bastante insidiosa de los medios de comunicación que, bueno, hacen su trabajo, ¿no es cierto?, de comunicar, de informar, pero que también en algunos momentos de la historia lo han hecho prácticamente con un asedio, y ustedes, bueno, saben, conocen un poco la tragedia que significó esto para la princesa Diana, de la que vamos a hablar en algún momento. La reina Isabel II, en los años 60, fines de los 60, toma una importante y difícil decisión de permitir que las cámaras ingresen al Palacio de Buckingham, ¿ya? Y puedan filmar de manera más o menos auténtica la vida familiar de los Windsor, ¿ya? Digo más o menos auténtica porque obviamente estaban conscientes de que los estaban grabando y todo eso, pero aparece, ¿no es cierto?, el príncipe Felipe ahí en el suelo jugando con los hijos, aparecen comiendo, aparecen los distintos salones del Palacio de Buckingham, que es un lugar donde la familia real, ¿no es cierto?, pasaba gran parte de la semana, y esto fue una apuesta bastante riesgosa de parte de la reina, que decide abrirse, transparentar su vida familiar, la vida familiar de la monarquía, con el propósito de acercarse más a los británicos y al mundo, de que las cámaras pudiesen acceder a su, vamos a decir, relativa intimidad familiar, y fue una apuesta muy exitosa. Yo diría que en general, en términos generales, fue una apuesta muy inteligente de parte de la reina Isabel, que ya había permitido que se televisara a todo el mundo su ceremonia de coronación. Es decir, la primera ceremonia de coronación en la historia del Reino Unido, de las 40 que han habido, 39, 40 que han habido, que es televisada íntegramente, es la coronación del año 1953 de la reina Isabel II, ¿ah? Produciéndose realmente un impacto televisivo de orden mundial, ¿ah? Donde vemos un ritual milenario, precioso, maravilloso, antiguo, mantenido en todos sus detalles, televisado no solamente al Reino Unido, sino que, bueno, a todas las personas que en el mundo en esa época podían acceder a un televisor. Estamos hablando de los años 50, que es además una época donde se produce una explosión de la llegada de la televisión a muchas más personas, y se piensa que en el Reino Unido la coronación del año 53 fue clave en promover la compra de televisores y en conectar a la monarquía con su pueblo, cosa que en la década de 1960 y 1970 ya se consolida mucho más con el ingreso de la prensa al Palacio de Buckingham. Claro, ¿cuál es el arma de doble filo en esto? Es que la reina podía acercarse a los británicos, pero la prensa ya contaría con toda esa información más íntima de la familia real que, bueno, le ha costado muchos problemas a Isabel II, que ha tenido que enfrentar, digamos, de la manera más, con la mayor entereza y gallardía. Estoy pensando, por ejemplo, el año 92, descrito por la misma reina Isabel II como el año horrible, porque ella le tocó, bueno, le tocaron 4 eventos realmente terribles y que confluyeron en que ese año 1992 fuera muy, pero muy complejo para la monarquía británica, pero especialmente para la persona de Isabel II, que sale ahí, ¿no es cierto?, justamente dándose discurso a fines del año 92 diciendo: menos mal que está pasando este año, porque creo que no me va a tocar liderar al Reino Unido en un año tan difícil como este. En ese año se produjo un gran incendio, por ejemplo, en el castillo de Windsor, se quemaron una gran cantidad de recuerdos bastante íntimos y personales de la reina, de sus padres, de sus abuelos, obras de arte realmente muy valoradas por la monarquía británica. Y a nivel familiar se produjo el divorcio de 2 de sus 3 hijos. ¿Ah? La princesa Ana, que ustedes la ven aquí arriba, anunció su divorcio el año 92, y ese mismo año 92 el príncipe Andrés
el príncipe Andrés, el segundo de los hombres, también se divorcia de una manera bastante mediática con Sarah Ferguson, generando un remesón muy importante en la monarquía. Y como si esto no fuese suficiente para la familia real, además, el año 1992, Diana, mucho más famosa y mucho más importante que sus, ¿no es cierto?, cuñados, da esa famosa entrevista donde anuncian en el fondo que la relación con el príncipe Carlos está completamente destruida, donde en el fondo ella da a conocer en el fondo todo este tema de Camilla Parker Bowles, donde revienta toda esta situación con el príncipe Carlos, produciéndose poco tiempo después, creo que son 3 años después, ya su divorcio definitivo, lo que fue realmente muy complejo y muy difícil para la monarquía. De hecho, entre el año 92 y el año 95 o el año 96, que se produce la trágica muerte de Diana, muchas personas incluso llegaron a sostener que se acababa la monarquía, ¿ya? Que este era el fin de la monarquía, que la reina Isabel II iba a tener que abdicar o alguna decisión importante se iba a tener que tomar, porque esos 4 años del año 92 al 96 fueron muy complejos. Como, por ejemplo, años precedentes, estoy pensando desde el año 80, 81 al 83, fueron muy positivos. Entre el año 81 y 83 se produce el matrimonio justamente de Diana con el príncipe Carlos, la boda del siglo, se tildó, un verdadero cuento de hadas maravilloso que pronosticaba un futuro esplendoroso para el Reino Unido, para la monarquía y su realeza. Se produjo la gran victoria, ¿no es cierto?, del Reino Unido sobre Argentina, en lo que fue la famosa Guerra de las Malvinas, el año 82. Entonces, claro, todo esto, digamos, a comienzo de la década del 80, fue muy auspicioso para la monarquía, pero 10 años después, entre el año 92 y el 96, se produce la debacle. O sea, se producen años muy intensamente negativos para la familia real y que fueron muy difíciles para Isabel II, que tuvo que echar mano a su sabiduría, a su sentido de largo plazo, a todos esos momentos difíciles que ella le había tocado vivir a lo largo de su vida y su reinado, para poder tomar las mejores decisiones posibles y mantener una cierta estabilidad dentro de la monarquía y poder proyectarla en el tiempo. Estamos hablando de una institución que tiene más de 1000 años, y por lo tanto podemos pensar en la gran responsabilidad que pesa sobre los hombros del monarca en mantener justamente y poder proyectar esta institución. El matrimonio finalmente de Camilla Parker Bowles y el príncipe Carlos se produjo el año 2005. Poco tiempo después, el año 2013, se produjo una gran enmienda, pero muy sustantiva, al Royal Marriages Act, es decir, a la legislación que regulaba los matrimonios de la realeza, que era de 1772, y que todavía conservaba dictámenes muy estrictos, y muy circunscritos de quién se podía casar con quién, la autorización del monarca para sus hijos, ¿no es cierto?, para que efectivamente se pudiese realizar la boda. En fin, los monarcas británicos no solamente no podían ser no anglicanos, digamos, sino que además no podían casarse con una persona que no fuera de esa profesión. Bueno, todo esto va a ir cambiando desde el año 2013 con esta importante enmienda legislativa, que en definitiva viene a ser como un guante o como un anillo al dedo, por así decirlo, para Camilla Parker Bowles y el príncipe Carlos, que, bueno, ya oficializaron su relación en el año 2005 y se empezaron a establecer como los futuros monarcas. Por lo tanto, la legislación también fue cambiando un poco para adaptarse a esa situación después de la muy trágica muerte de la princesa Diana el año 96, que no se las voy a relatar porque ustedes la conocen mucho mejor que yo. Otro de los escándalos más recientes que le ha tocado vivir a la reina Isabel proviene de uno de sus hijos más escandalosos, podríamos decir. Yo siempre digo, cada generación de la realeza cada generación tiene una persona que es más conflictiva, que es más polémica que otras. En el caso de la generación más reciente, el príncipe Harry claramente ha sido el que más problemas ha causado en la realeza. En la generación de arriba, ustedes pensarán que es el príncipe Carlos, sí, probablemente están en lo correcto, pero creo que le compite muy de cerca su hermano, el príncipe Andrés, Duque de York,
que estuvo envuelto, ¿no es cierto?, en todo ese escándalo con, digamos, con Jeffrey Epstein en los últimos años, pero que también se divorció de Sarah Ferguson, ¿no es cierto?, ese año 92. Bueno, la reina ha actuado de una manera muy correcta, muy decisiva, muy a pesar de sus cariños y sus afectos, poniendo siempre la monarquía por delante, poniendo siempre no su familia directa, sino que poniendo la institución de la monarquía como lo primordial. Esto es una cosa que ustedes ven muy claramente en la serie The Crown, ¿no es cierto?, donde se repite constantemente, ¿no es cierto?, The Crown must prevail, o sea, debe prevalecer la monarquía ante cualquier pulsación personal, ante cualquier antojo, ante cualquier decisión, por muy lógica que nos parezca desde el punto de vista de los sentimientos, de las emociones. Bueno, todo eso se tiene que deponer, porque para que se proyecte la monarquía, se estabilice la monarquía, hay que tomar las decisiones correctas, no las decisiones que a nosotros nos parecen lógicas desde el punto de vista familiar o personal, ¿no? La reina en este caso ha sido muy clara en sus decisiones con lo que pasó con el príncipe Andrés. No le quitó el título de duque de York porque no puede hacerlo, no tiene la autoridad para hacerlo, pero sí le quitó todas las condecoraciones militares que ustedes ven aquí, que ahí están en su, ¿no es cierto?, en la parte izquierda de su torso, ¿no es cierto?, están sus condecoraciones militares, que se las entregó la reina, y por lo tanto tenía toda la autoridad para quitárselas, y que lo hizo, digamos, con mucha entereza y mucha claridad. Atrás de él justamente vemos al príncipe Harry, ¿no es cierto?, que no me gusta utilizar la palabra oveja negra, pero de la generación más reciente es el que ha generado mayores problemas y mayores polémicas. Entre otras razones porque en cada generación hay un grupo de príncipes que saben que no van a llegar al trono, entonces se ven en una situación muy difícil donde no encajan muy bien, no saben qué hacer, no saben cómo responder ante las distintas situaciones, y esto los lleva a tener una vida bastante compleja, errática, y que no va muy acorde con la estabilidad de la monarquía. Pero a pesar de las críticas que puedan surgir en torno a los escándalos de la realeza, críticas que no solamente tienen que ver con quienes se relacionan los miembros de la Casa Real, sino que también con lo que gastan, ¿eh? Que es un gran tema que siempre sale. A mí me entrevistan bastante en los medios de comunicación y siempre me preguntan, bueno, José Manuel, pero bueno, ¿qué pasa con los gastos? ¿Qué pasa con todo el lujo? ¿Qué pasa con todo el esplendor que despliega no solamente Isabel II, sino que los miembros de la familia real, los príncipes, que tienen una gran cantidad de propiedades, de terrenos, que son dueños de esto, que son dueños de lo otro? Y bueno, yo siempre digo que efectivamente el gasto de mantener una monarquía y la familia real es bastante alto. Se calcula, digamos, no lo voy a decir a valor presente ni el año 2022, pero pensando en este año, por ejemplo, el año 2015, que ustedes tienen las cifras ahí en pantalla, el año 2015 la monarquía y la realeza le significó un costo al Reino Unido de aproximadamente 257 millones de libras, ¿eh? Que es una cifra muy alta y muy costosa. Pero si ustedes consideran los ingresos, es decir, las utilidades que la monarquía le generó al Reino Unido ese año 2015, les pongo el 2015 no porque fue un año especial, sino que porque encontré rápidamente hace algún tiempo esta comparación, bueno, es prácticamente 5 veces eso, o 4 veces eso, ¿ya? Porque le generó ese año la monarquía al Reino Unido un total de 1.4 billones de libras, ¿ya? O sea que estamos hablando de 5 veces, más de 5 veces, 6 veces la cantidad de costos, ¿ah? Generando una utilidad superior al billón de libras cada año, ¿ya? Por lo tanto, incluso aunque pudiesen surgir algunas críticas respecto a los gastos de la monarquía, la verdad es que sacar a la monarquía, destruir a la monarquía, le significaría al Reino Unido un perjuicio económico de magnitud, ¿ah? Porque son muchos los millones de libras que ingresan a las arcas fiscales todos los años, producto de la monarquía. Es una plata que no ingresa a la monarquía, sino que ingresa directamente a las arcas fiscales, y que se destina a una gran cantidad de obras de beneficencia, ¿ah? Obras de caridad de toda índole, causas mundiales de connotación global, y por lo tanto todos estos fondos uno podría decir que se están destinando a causas que son importantes dentro del Reino Unido y fuera de ella. Así que
no es dinero simplemente que se invierte, por así decirlo, o que va a una cuenta de ahorro del príncipe Carlos, sino que es un dinero que ingresa a las distintas fundaciones de la monarquía y que se distribuye en una gran cantidad de instituciones caritativas y benéficas, lo que es muy, muy importante para el desarrollo cultural, social y sobre todo educacional del Reino Unido. Así que, bueno, y claramente, ¿cuáles son los ítems, ¿no es cierto?, de ingresos principales? Es obviamente el turismo, las rentas que genera la monarquía a propósito de sus arriendos, en fin, es un conjunto de ingresos, ¿no es cierto?, que la monarquía genera, lo que es realmente importante considerar el momento de criticarla desde el punto de vista económico, porque la pregunta que nos tendríamos que hacer más bien es si es que hay en otras partes del mundo, esa es la pregunta clave, instituciones de gobierno, o más bien, digamos, instituciones equivalentes a la monarquía que le generen este nivel de utilidades al Reino Unido, ¿ya? O a sus naciones. Esa es la pregunta que habría que hacerse en el momento de un poco criticar este tema. Y todo esto ha generado en las personas que conocen bien a la monarquía un nivel de popularidad que es también obviamente el resultado del gran desempeño de Isabel II. No es solamente un amor por la monarquía, no solamente una identificación del pueblo británico con esta institución milenaria, sino que también es una gran admiración y un gran respeto por el soberano en cuestión, en este caso Isabel II, que ha tenido en estos 70 años un gran desempeño. No vamos a decir que ha sido perfecto, obviamente que se han cometido grandes errores, todo el tema de Diana, todo eso no se manejó muy bien, y otras cosas tampoco, pero en general el desempeño de estos 70 años ha sido bastante positivo. Y lo juzga no el profesor Cerda, lo juzgan los propios británicos, que en distintas encuestas que se le han hecho, como esta que se hizo el año 2016 y el año 1998, para hacer un comparativo, se demuestra que el año 2016 la realeza, y más que la realeza, la monarquía Isabel II, gozaban de una popularidad realmente impresionante. Si ustedes se fijan en el gráfico de la izquierda, muestra la pregunta que se le hace a los encuestados, que dice: ¿piensa usted que el Reino Unido debiese seguir siendo, o Gran Bretaña debiese seguir siendo una monarquía o convertirse en una república? Solo el 17% de las personas el año 2016, que no es hace tanto tiempo, responde que preferiría un sistema republicano, es decir, no tener reyes, ni reinas, ni monarquía, y un 76% sostiene el año 2016 que le parece que el mejor sistema es la monarquía. Un 5% dice que no sabe. Y a la derecha, si ustedes miran el comparativo, que es muy interesante, la evolución desde el año 98 al 2016, si yo les hago esta pregunta sin mostrarles el gráfico, probablemente muchos de ustedes me dirían: profesor, esto ha ido disminuyendo, es decir, ha ido decreciendo la popularidad de la monarquía, y no es así. Desde el año 98 al 2016 ustedes pueden ver claramente los gráficos, y da lo mismo la encuesta, los números coinciden bastante, que el 66% de las personas encuestadas el año 98 les parecía que la monarquía era importante para el futuro del Reino Unido, y esto subió un 75% el 2016, y digamos la desaprobación de la monarquía ha ido bajando con el paso del tiempo, debido obviamente a distintas coyunturas. Esto no es solamente una cosa digamos tan profunda, a veces tiene que ver con lo que está pasando en el momento. Y si ustedes miran estos otros gráficos, no se preocupen que no los voy a llenar de gráficos, no es la idea, pero sí muestro lo más importante. Estos dos gráficos son muy importantes porque son de unas encuestas que se hicieron en el año 2020, en febrero del 2020, es decir, hace solo 2 años, y que son tremendamente importantes y muy decisivos. Se hicieron en el Reino Unido, hicieron la pregunta, ¿no es cierto?, si es que los británicos quieren continuar con la monarquía o les gustaría otro sistema. Y ustedes pueden ver que la parte de arriba muestra los grupos etarios, ¿ya? Porque uno podría pensar, bueno, la gente mayor, tal vez un poco más tradicional, más apegada a la historia, que conoce mejor a la reina Isabel II, o que incluso ha crecido con ella. No, la gente de, no sé, 70, 80, la reina tiene 96 años, pero la gente que ha crecido con la reina Isabel II le tiene un cariño entrañable. Pero bueno, ¿qué pasa con los jóvenes? Si ustedes se fijan acá, y lo he querido marcar con esa flecha roja, el 57% de los jóvenes entre 18 y 24 años, o sea, muy jóvenes, estamos hablando muy jóvenes, en un grupo etario muy joven,
responde que le parece bien que siga la monarquía, contra solo un 18% de esos jóvenes que respondieron a la encuesta diciendo que preferían otro sistema. Evidentemente que la curva, ¿no es cierto?, el gráfico va aumentando en la medida que aumenta el grupo etario. Los mayores de 65 años, obviamente que un 77% señala que prefiere la monarquía. Y desde el punto de vista de inclinaciones políticas o ideológicas, el gráfico de abajo también es tremendamente interesante, porque muestra que los votantes laboristas, que son más, uno podría decir, más de centro izquierda, o de un espectro más de izquierda en el Reino Unido, también favorecen a la monarquía sobre cualquier otro sistema, ¿ya? Un 52% de esas personas que se declara más laborista, digamos, prefiere la monarquía, y claro, esta votación se eleva a un 84% en los votantes más conservadores asociados al partido Tory, ¿no es cierto?, el partido de Boris Johnson, que son obviamente el partido más conservador, más, podríamos decir, más de derecha, y que claro, evidentemente favorecen una institución tan tradicional como la monarquía, pero no deja de ser interesante que incluso personas de un espectro más de izquierda, que podrían estar más inclinados, digamos, a ciertos cambios políticos y todo eso, prefieren a la monarquía porque la consideran algo tremendamente tradicional e importante para el Reino Unido. En febrero de este año la reina le pasó de todo, ¿ah? El 6 de febrero se cumplió 70 años de la muerte de su padre, y el acceso al trono inmediatamente, ya les decía, a rey muerto, rey puesto, o a rey muerto, reina puesta en este caso, 6 de febrero. La reina además sufrió de COVID, se contagió de COVID, probablemente se lo contagió el príncipe Felipe, pero el príncipe Carlos, perdón, pero no lo podemos decir porque no tenemos prueba fehaciente de ello. Y además el 6 de febrero, ese importante 6 de febrero, la reina emitió un discurso muy breve pero muy importante, muy contundente, porque claro, el 6 de febrero se cumplió literalmente el jubileo de platino, que fue celebrado posteriormente en junio, pero que se cumplió el 6 de febrero. Entonces ella emitió un discurso, que lo escuchó el Reino Unido completo, que causó un tanto de polémica, pero fue muy importante, donde ella anuncia que sería del gusto de ella, no lo quiere imponer, no quiere ser así grosera en la imposición, pero la reina dice unas palabras así como, me gustaría a mí, o es el deseo de la monarquía, que Camilla Parker Bowles, que ustedes ven ahí en pantalla, ya no se le llame, o sea, que no sea llamada princesa consorte cuando yo fallezca y acceda al trono, junto con el príncipe Felipe, que es el príncipe Carlos, que será el rey, sino que se le llame reina consorte. En su momento, no ahora, por supuesto que ahora no es reina consorte, pero en el fondo cuando la reina Isabel II se muera y se produzca el acceso al trono de su hijo Carlos, como él está casado con Camila, que a Camila ya no se le llame más princesa consorte, o sea, no se le llame desde ese momento princesa consorte, hoy día se le llama duquesa de Cornwall, sino que se le llame reina consorte. ¿Y por qué esto? Bueno, porque a Camilla Parker Bowles nunca se le ha llamado princesa de Gales, porque el término y el título está tan asociado a Diana, que tiene mucho cariño entre los británicos, la quieren muchísimo. Entonces, por respeto a ella y su memoria, a Camilla Parker Bowles siempre se la ha llamado duquesa de Cornwall, duquesa de Cornualles, que es el título que ella ostenta, a pesar de que está casada con el príncipe de Gales, que es Carlos, ¿ya? Pero por respeto a la idea. Entonces la Casa Real, en su momento, hace unos 10 años, dijo, bueno, entonces, como Diana está muerta, ¿no es cierto?, y en algún minuto Camilla Parker Bowles accederá al trono, ¿cómo se le va a llamar en ese momento? ¿Ya? Entonces se inventó un término muy extraño, que no tiene precedentes en el Reino Unido, que es el de princesa consorte. ¿Ya? Entonces dijeron, bueno, cuando Carlos sea rey, ella se le va a llamar princesa consorte. ¿Por qué no reina consorte? Bueno, porque como no es muy popular entre los británicos y la gente no la quiere mucho, la considera causante de grandes problemas y controversias, entonces para no generar ese problema y causar mayor inestabilidad en la monarquía, la vamos a llamar princesa consorte cuando acceda al trono, ¿ya? Pero incluso esto fue modificado por deseo de la reina en este discurso del 6 de febrero de este año, donde la reina se molesta incluso, o sea, se preocupa más bien, la palabra, se preocupa en decir públicamente que cuando ella ya no esté,
le gustaría, es su deseo, que Camila no sea llamada princesa consorte, sino que propiamente tal como reina consorte, que sí es un título muy tradicional, muy antiguo, y que han ostentado todas las esposas de los reyes que son coronados, como será el caso del príncipe Carlos en su momento. Además, y esto es muy importante, Camila, pocos días después de este discurso del 6 de febrero, se le va a agregar a su título de duquesa de Cornualles, que es un título muy antiguo de la época medieval, fue fundado en 1337, imagínense ustedes toda la tradición que tiene. Se le agregó su incorporación a la orden de la Banda, The Order of the Garter, que es la orden militar, la orden nobiliaria más importante del Reino Unido, por lejos. La más antigua, fundada en 1348 por Eduardo III, la más prestigiosa. A ella pueden pertenecer una cierta cantidad de miembros, creo que son 24 si no me equivoco. Tiene que fallecer un miembro para poder nombrar a otros, y los caballeros y damas, porque también hay mujeres de la orden de la Banda, son en el fondo las personas con mayor distinción, las personas que se les ha distinguido de una manera especialísima en el Reino Unido. Y Camila acaba de ingresar a la Orden de la Banda por designio de Isabel II, que es el soberano, el único que tiene la potestad de nombrar a una persona como Orden de la Banda. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la reina Isabel II con todo esto? Se preguntarán ustedes. ¿Será la relación entre ellas tan buena, o habrá mejorado la relación entre ellas a tal punto que la reina Isabel II ahora declara en público, ¿no es cierto?, que quiere que los británicos consideren a Camilla Parker Bowles como futura reina consorte y la incorpora a esta prestigiosa orden de caballería? Bueno, lo que está haciendo la reina Isabel II en definitiva es ir pavimentando el camino para que cuando ella fallezca no hayan mayores polémicas, controversias y discusiones dentro y fuera de la familia real. Es decir, que todo el mundo tenga absolutamente claro, le guste o no le guste, todo el asunto de la sucesión. Es decir, que la reina muera y todos los temas posiblemente controversiales ya estén resueltos antes de su muerte. Yo creo que el discurso del 6 de febrero de este año tiene ese sentido, es decir, tiene sentido de entregarnos eso. Pero claro, yo sé que muchos de ustedes, yo también, ¿no es cierto?, y muchos otros preferirían que los futuros reyes de Inglaterra no sean el príncipe Carlos, que ustedes pueden ver aquí en la pantalla, goza de un 45% de popularidad, que no es poco, es bastante más alto que varios presidentes de muchos países del mundo, y Camilla Parker Bowles de un 34%, que claro, es muy bajo respecto a la reina Isabel II, que tiene un 76%, pero no es relativamente bajo, pero no es objetivamente tan bajo. O sea, si uno ve los niveles de aceptación de otras figuras políticas, tanto en el Reino Unido, la del primer ministro, por ejemplo, o en otras partes de Europa, se va a encontrar con porcentajes mucho más bajos. Pero claramente después de la reina, las dos personas de la realeza más populares por lejos son el príncipe Guillermo, su nieto, el duque de Cambridge, y su mujer Catherine, o Kate Middleton, Catalina Middleton, como ustedes quieran llamarla, que gozan de un 66 y un 65% de aceptación y popularidad en el Reino Unido, en una encuesta que se hizo a fines del año 2021, es decir, es bastante reciente, ¿ya? Y por lo tanto, claro, hay diferencias importantes, pero bueno, en la línea de sucesión el siguiente va a ser el príncipe Carlos. Ustedes ven ahí la presencia del príncipe Carlos en la apertura del Parlamento en mayo del 2022, o sea, hace dos meses. La reina no pudo asistir porque tenía problemas de movilidad. Hay que entender que tiene 96 años, está bastante bien de salud la reina, pero bueno, tiene la edad que tiene, y hay que entender que todos estos eventos políticos son bastante desgastantes, o sea, que no son eventos de, ¿no es cierto?, echarse para atrás en un sillón, tomarse un vaso de whisky y disfrutar el momento. No, son momentos donde tienen que estar sentados durante largas ceremonias, tienen que leer un discurso que ni siquiera fue escrito por ellos. No son ocasiones agradables, por así decirlo, ¿ya? Y hay que entender que una persona de 96 años, digamos, ya no goza de la movilidad y de las condiciones físicas para asistir a todo esto. Pero la salud de la reina está bien, ha superado el COVID este año, y de hecho 2 o 3 semanas después de la apertura del Parlamento asistió a un gran evento de caballos, porque a ella le encantan los caballos, y se le vio bastante
animada, bastante comprometida con la entretención, y en un estado de salud bastante favorable. ¿Ya? Aquí ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, a Camilla Parker Bowles, que acompañó al príncipe Felipe a la apertura del Parlamento en la Casa de los Lores. Obviamente no pueden ingresar a la Casa de los Comunes, donde está vetada la presencia de la monarquía, y a la derecha ven ustedes también el que será rey de Inglaterra y del Reino Unido después que se muera Carlos, que es el duque Guillermo, el duque de Cambridge. Ahora, hay que tener en cuenta que no es que la reina, como me lo han preguntado algunos medios de comunicación, haya permitido que su hijo Carlos leyera el discurso de la monarquía en la apertura del año parlamentario, como para dejar en claro que él es el sucesor, porque eso lo tiene claro todo el mundo, puede gustar o no puede gustar, pero todo el mundo lo tiene claro, sino que yo se lo atribuyo más bien a una contingencia. ¿Ya? O sea, cuando la gente dice, no, es que Isabel II mandó a Carlos para que todo el mundo supiera que él es el sucesor, eso es bastante ridículo, no tiene ningún sentido. O sea, todo el mundo en el Reino Unido que sabe algo de política y de la Constitución y de cómo funciona la monarquía sabe que él va a ser el futuro rey de Inglaterra, a menos que abdique, eso no va a suceder, y que su presencia leyendo el discurso de la monarquía en la apertura del Parlamento se debe a que en ese día, en esa semana, la reina estaba un poco más frágil físicamente, con algunos problemas de movilidad, probablemente no se sentía muy bien, como podríamos esperarlo de una persona que tiene 96 años, y no pudo asistir a este evento y punto. ¿Ya? O sea que no es que la presencia del príncipe Carlos se deba ahí a una especie de intención de la reina Isabel II como para que todo el mundo le reconozca como el futuro heredero. La reina pudo celebrar a comienzos de junio, es decir, en un estado de salud que podríamos considerarlo como frágil, pero se apareció en el balcón un par de veces durante las celebraciones del jubileo de platino, son 70 años de reinado, convirtiéndose entonces en la monarca más longeva, es decir, longeva en cuanto a su edad, 96 años, pero también con el reinado más largo en toda la historia del Reino Unido, incluso superando el récord de la reina Victoria, que reinó durante 63 años, si no me equivoco, y llegando a estar 2 años del rey que ha reinado más tiempo en toda la historia de Europa, que es Luis XIV. Luis XIV de Francia reinó durante 72 años, porque se hizo rey muy jovencito y se murió muy mayor. Él estuvo en el trono 72 años como rey de Francia, y él tiene el récord, por así decirlo, del monarca que en toda la historia monárquica de Europa ha reinado durante más tiempo. Si la reina viviese hasta el 6 de febrero del año 2024, que quede grabado en esta conferencia por si eso sucede, si la reina viviese 2 años más, es decir, hasta febrero del año 2024, tendría la posibilidad, ¿no es cierto?, ya de superar ese récord de Luis XIV con 72 años de reinado. Bueno, las celebraciones salieron en televisión, se hizo una competición del típico budín al estilo británico, se hizo una gran desfile y parada militar, ¿no es cierto?, el Trooping the Colours, y hubo una misa, un servicio anglicano de celebración, la reina no pudo asistir, y después hubo una gran fiesta, ¿no es cierto?, en el entorno del Palacio de Buckingham, donde la reina sí hizo una aparición bastante breve, terminando el 5 de junio con una especie de celebración comunitaria de lo que se llama el Big Jubilee Lunch, o sea, una especie de grandes mesas que se establecieron en distintas vecindades de Londres y otras partes del Reino Unido para celebrar este increíble acontecimiento. Cuando la reina fallezca, y me adelanto a alguna pregunta que ustedes me pueden hacer, se va a gatillar lo que se conoce como la Operación Puente de Londres. London Bridge has fallen down. El puente de Londres ha caído. Ese va a ser el código que internamente se le va a comunicar. Primero, al entorno más íntimo de la realeza. Es decir, al secretario privado de la reina, que va a ser el primero en enterarse, a los hijos de la reina, a los nietos, es decir, a la familia real, al núcleo familiar, van a ser los primeros en enterarse. Cuando todos ellos sepan del fallecimiento de su madre o su abuela, se le va a comunicar al primer ministro, ¿ya? Que va a ser la primera persona externa del círculo familiar que se va a enterar de esto. Por supuesto que hay protocolos de
privacidad absolutos, es decir, nadie en el Palacio de Buckingham o donde la reina encuentre su muerte puede decir palabra alguna, ni se puede filtrar nada hasta que lo sepa toda la familia real y luego se le comunique al primer ministro. Del primer ministro se le comunica al Parlamento, al gabinete de ministros, por supuesto, y se desata y se gatilla todo un protocolo que está diseñado casi minuto al minuto, donde la reina, donde fallezca, se le va a trasladar al segundo día a el Salón del Trono, al Palacio de Buckingham, va a estar ahí para un velatorio privado de su familia y de sus más cercanos aproximadamente 2 días, 2 o 3 días, luego se le va a trasladar desde el Palacio de Buckingham, cerquita, relativamente cerca, a la abadía, no la abadía, al Palacio de Westminster, donde se va a producir en este salón que ustedes ven en pantalla, que es el gran salón medieval, la única parte medieval que todavía se conserva en el Palacio de Westminster, un gran salón. Se le va a velar a la reina durante 3 días, entre el día 6 y el día 9, después de su muerte, públicamente. Es decir, va a ser la capilla ardiente, el lugar donde el público van a ser unas grandes filas, millones de personas y se van a acercar para rendirle sus respetos al cuerpo, ¿no es cierto?, a la reina fallecida. Y luego, ya en el 10º día, se va a producir un servicio religioso funeral, muy cerquita, en la abadía de Westminster, donde va a ser trasladado el cortejo fúnebre, y finalmente se va a trasladar su cuerpo junto con, digamos, sus familiares más cercanos a la capilla de San Jorge de Windsor, que dicho sea de paso, es la sede principal de la Orden de la Banda, que ya les mencioné anteriormente. Está dentro del recinto del Castillo de Windsor y es un lugar muy querido por la familia, porque allí están enterrados, bueno, el padre de la reina, Jorge VI, el abuelo de la reina, Jorge V, el bisabuelo, Eduardo VII, perdón, está también Eduardo VIII enterrado ahí, su tío, está enterrado también Enrique VIII, aunque no tiene prácticamente nada que ver con la monarquía actual, y en los jardines del Palacio del Castillo de Windsor, en Frogmore, está enterrado también la reina Victoria y su amado príncipe Alberto. Es decir, todos los familiares cercanos y muy queridos por la reina, y hay que mencionar también al más cercano de todos, que es el príncipe Felipe de Edimburgo, que murió en abril del año pasado, que también está enterrado ahí en el mausoleo del rey Jorge VI, y donde ya la reina tiene su nicho completamente preparado para la ocasión. Así que no se dejen engañar por nadie, ningún conocido, ni la prensa que les diga no se sabe, es un misterio, ¿no es cierto? O se ha filtrado, ¿no es cierto?, que la reina Isabel II será enterrada en tal o cual lugar, porque ya se sabe hace mucho tiempo y bueno, estas cosas, sobre todo en el Reino Unido, no se dejan al azar. Línea de sucesión, para que ustedes la conozcan, qué es lo que pasa cuando la reina fallece, quién la sucede en el trono. El primero es el príncipe Carlos, príncipe de Gales, no hay duda alguna al respecto, me lo han preguntado muchísimas veces. Príncipe Carlos tiene 72 años, va a asumir el trono, ha esperado mucho para hacerlo, va a ser el futuro rey de Inglaterra, a menos que muera antes que su madre, lo que es bastante improbable. Segundo en línea de sucesión al trono es su hijo, el príncipe Guillermo, duque de Cambridge. Tercero en línea de sucesión, porque la línea de sucesión siempre va hacia abajo, es el príncipe Jorge, que es digamos, el bisnieto de la reina Isabel II, y después, como no hay ley sálica, es la princesa Charlotte, hermana, ¿no es cierto?, del príncipe Jorge, después el príncipe Luis, es decir, son todos los hijos de, digamos, el príncipe Guillermo, y luego ya en sexto lugar estaría el príncipe Harry, que prácticamente no tiene posibilidad alguna de acceder al trono, a menos que se produzca, digamos, una debacle familiar, un gran accidente terrible. Y ya último está, número 8, el príncipe Andrés de York, que además de los escándalos, en la línea de sucesión está en lugar número 8 y no hay absolutamente ninguna posibilidad que él acceda al trono. Por lo tanto, generalmente la línea de sucesión funciona hacia abajo, no hacia los lados. Hacia los lados, es decir, acudir a los tíos, solamente se produce, tíos o primos, solamente se produce cuando, digamos, no hay sucesión, cuando no hay hijos o hijas para suceder al trono. Entonces ahí la monarquía debe mirar hacia el lado y no hacia abajo para la línea de sucesión. Y aquí veremos entonces, ¿no es cierto?, tal cual como se ve a un pequeño príncipe Carlos, que en esa época no tenía más de 3 o 4 años, y miraba muy aburrido esta larga ceremonia de coronación de su madre, la reina Isabel II, en esa época tenía 22, 23 años,
y a la derecha está su tía Margarita y su abuela Elizabeth Bowes-Lyon, que era la reina madre, y a quien el príncipe Carlos le va a tocar, pienso yo, un reinado muy parecido al de Eduardo VII. ¿Ah? Hay que fijarse muy bien en esa figura histórica de comienzos del siglo XX. Ustedes ven aquí a Eduardo VII parado frente a la reina Victoria, su madre, que reinó durante mucho tiempo, más de 60 años, y él estuvo a su sombra. Y gran parte de su reinado, más que marcar una impronta propia, fue proyectar el legado victoriano, ¿ah? Y en ese sentido lo hizo bastante bien. Por lo tanto, pienso que el príncipe Carlos podría llegar a hacerlo muy bien como rey, a pesar de su falta de popularidad, si es capaz de proyectar el legado isabelino, el legado de su madre, y no querer marcar una impronta tan personal, porque obviamente una persona que no es muy popular, que quiera marcar una impronta muy personal, digamos, en su reinado probablemente no le va a ir muy bien. Así que tanto él como Camila, yo creo que harían muy bien en hacer la proyección de lo que fue el reinado isabelino de Isabel II, que goza de una popularidad y una aceptación impresionante, y también preocuparse de formar, de seguir formando, de seguir educando al príncipe Guillermo, el duque de Cambridge, para que sea un excelente rey el día en que el príncipe Carlos fallezca. Bueno, ya para ir cerrando, algunas conclusiones finales de nuestra conferencia el día de hoy. ¿Cómo se explica una monarquía tan funcional y popular en pleno siglo XXI? Es decir, no solamente que goza de una popularidad, sino que cumple una función muy importante en el entramado político, institucional y legal del Reino Unido, en estos increíbles 70 años que ha tenido la reina Isabel II. Uno es que ha sabido enfrentar desafíos y adaptarse a los cambios, cuando ha tenido que hacerlo. En lo fundamental no se cambia, se mantiene una tradición muy antigua, pero en aquellas cosas donde la monarquía se puede adaptar, se adapta y lo ha hecho muy bien. Es un vínculo vivo de una nación con su historia, generando una gran cantidad de identidad con el pueblo. Mantiene y resguarda tradiciones y parte del patrimonio nacional, es decir, la monarquía no solamente la cúspide de la aristocracia británica, sino que tiene un vínculo con el pueblo, ¿eh? Con la gente más humilde, uno podría decir incluso más pobre del Reino Unido, siente un afecto y un vínculo muy personal con la monarquía. Ha sido un elemento de cohesión nacional, en este sentido, y de memoria colectiva, permite el funcionamiento de un Estado plurinacional, ahora que se ha hablado tanto en Chile con la nueva constitución de este tema, mejor que otras formas de gobierno, porque claro, es una monarquía que está acostumbrada a reinar sobre los escoceses, los galeses, los irlandeses, que son naciones que tienen su propia cultura, su propia identidad y con mucha impronta. Por lo tanto, la monarquía ha sabido ser un elemento de cohesión en ese sentido. Al reinar y no gobernar, son dos palabras muy distintas, está la monarquía por sobre la política contingente y por lo tanto puede tomar decisiones de largo plazo, una política de Estado de largo plazo, dirige la política de Estado y otorga, por lo tanto, o puede otorgar, gran estabilidad y visión de futuro, si el monarca cumple con sus responsabilidades y sus deberes. Es un gran beneficio económico y prestigio para el Reino Unido, como hemos discutido a lo largo de esta conferencia. Y finalmente, creo que vale la pena considerar que países tan modernos, tan vanguardistas, con índices sociales tan altos, quizás los más altos del mundo, como Australia y Canadá, que son ejemplos de modernidad y estabilidad política, siguen teniendo como cabeza y como jefe de Estado, digamos, al monarca, en este caso a Isabel II. Bueno, con esto yo entonces concluyo esta conferencia. He hablado aproximadamente una hora, un poquito más de una hora, y estaré pero muy encantado de responder y abordar cada una de sus preguntas y sus interrogantes. Y antes les comento que pueden ingresar también a mi página edadmedia.cl y a mi Instagram, que no lo utilizo para efectos personales, sino que fundamentalmente para dar cuenta de una serie de actividades, cursos y conferencias que yo voy dictando a lo largo del año y que las personas que me siguen en Instagram pueden ir conociendo con cierta antelación. Así que muchas gracias por haberme escuchado en esta conferencia, espero que haya sido entretenida y provechosa, informativa, y ahora pasamos entonces a la sesión de preguntas y respuestas. Así que Raúl, te doy la palabra a ti. Muchas gracias, José Manuel. Felicitaciones, muy lúdica y entretenida charla, y creo que también es
lo que está pasando en este momento en el chat, que te están dando bastantes felicitaciones. Bueno, voy a partir con una pregunta que la hace Gloria Sañartu, que creo que va muy en la línea de la última diapositiva que mostraste, que es: ¿qué papel ha jugado el anglicanismo en la estabilidad de la monarquía inglesa y en los 70 años del reinado de Isabel II? Muy buena pregunta, Gloria. Además aprovecho de saludarte porque Gloria es una de mis estudiantes que sigue mis cursos. De hecho, voy a hacer un paréntesis, aprovecho de saludar a todas las personas que se han sumado a esta conferencia y de manera muy especial y muy cariñosa a las personas que conozco desde hace algunos meses y años porque han ido tomando mis cursos y mis conferencias. Gloria, excelente pregunta. Y difícil de responder, ¿eh? Porque, claro, la reina Isabel II no es solamente la soberana del Reino Unido, sino que es la jefa suprema de la Iglesia Anglicana, que es la Iglesia de Inglaterra, es la Iglesia oficial. Claro, en ese sentido, el Reino Unido es un Estado, podríamos decir, confesional. ¿Confesional por qué? Porque la política, la institución suprema que reina en este caso, no que gobierna, que reina, está unida indisolublemente de la Iglesia Nacional, que es el anglicanismo. Y es muy interesante porque a pesar de haberse producido la reforma en el siglo XVI, y ya con mucha fuerza en el XVII y el XVIII, Inglaterra fue capaz de mantener sus tradiciones monárquicas, el rito de coronación, la estructura básica de la monarquía, el sentido más profundo de la monarquía, si bien la monarquía actual no es exactamente igual que la monarquía medieval. La reforma anglicana y la conversión al anglicanismo no logró cambiar eso. Si tú me preguntas, Gloria, respondiendo específicamente a tu pregunta de la estabilidad de la monarquía respecto al anglicanismo, yo me atrevería a decir que la incidencia es bastante baja. ¿Baja en qué sentido? Es decir, que el anglicanismo, la iglesia anglicana, no ha cumplido realmente un rol fundamental en la estabilidad de la monarquía por varias razones, que voy a ir muy rápido. Una, porque hay muy poca gente que practica esta religión en el Reino Unido, ¿ah? que adhiere comprometidamente a esta religión. Se piensa que en todo el Reino Unido, no más de un 10 o 15% de las personas dice ser anglicano, no más de un 10 o 15%. Y de ese 10 o 15%, una proporción muy pequeña, pero muy pequeña, es practicante, es observante, es decir, participa de los ritos de la iglesia anglicana y todo eso. Por lo tanto, cuando tú me preguntas qué rol tiene el anglicanismo, supongo que lo estás preguntando fundamentalmente en las últimas décadas. En la estabilidad de la monarquía es un rol que no es muy importante porque ya el pueblo británico no es anglicano, ¿me entiendes? Es decir, el pueblo que sustenta la monarquía, ese pueblo me refiero a todo el mundo, esa nación que adhiere al sistema monárquico, que tiene una gran admiración por la reina, que tiene estos niveles de aceptación por ella, ya no es un pueblo que tenga una cercanía o un compromiso religioso con la iglesia anglicana, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que en la cabeza de los británicos ya se ha producido una cierta disociación, ¿no es cierto?, entre su compromiso religioso con la iglesia nacional y su adhesión y admiración por la monarquía, ¿ya? Y tanto es así, no puedo responder la pregunta porque es muy buena, ¿no es cierto?, en muy poco tiempo, pero tanto es así que hay personas que se plantean que en los próximos años podría venirse una gran reforma constitucional. ¿A qué me refiero con esto? A que la iglesia anglicana deje de ser la iglesia nacional, estoy pensando en varios años, no estoy pensando en los próximos, sino que estoy pensando probablemente en 8, 10, 15 años más. Hay voces que plantean que la iglesia anglicana deje de ser la iglesia nacional, es decir, que el Reino Unido deje de ser un estado confesional, lo que es complicado, porque obviamente a la monarquía le subyacen fundamentos religiosos. Porque claro, ¿quién le delega el poder al monarca a través del rito de coronación? Es Dios. Ese es el tema. Por lo tanto, ya sea con el catolicismo o con el anglicanismo, lo que no puede llegar a concebirse, tal cual como entendemos la monarquía hoy día, es una monarquía sin religión. ¿Me entienden por qué? Porque el sustento de la monarquía es religioso, es espiritual, que comprende la delegación divina del poder a una persona.
Por lo tanto, el cambio que se produciría para tener una monarquía sin ninguna religión sería tan impactante, sería tan fundamental, que probablemente significaría la disolución de la monarquía. ¿Ya? Pero lo que sí podría hacer la monarquía, y me parece que está en la cabeza del príncipe Carlos probablemente, es que la monarquía siga siendo una institución con fundamentos religiosos, pero no necesariamente anglicanos, o no necesariamente unidos a una iglesia nacional como la anglicana. ¿Ya? Pero excelente pregunta, Gloria, y la respondo de esta manera, aunque obviamente merece una respuesta mucho más larga y un análisis mucho más complejo. Hay varias preguntas, José Manuel, en relación al afiche, que creo que lo deberíamos resolver más nosotros, pero no sé si tú tienes alguna información acerca de este afiche en concreto y particularmente del personaje que estamos viendo ahí. No lo sé, Raúl, no lo sé. Ya, Realmente, para ser perfecto. honesto contigo, tú ahí me ayudaste, porque la verdad es que no lo sé. Entiendo que es Paddington, que es un monito, un peluche que aparece en alguna serie o alguna película y que está muy asociado a la cultura británica, pero para ser completamente honesto con ustedes, la verdad es que yo sé que algunos niños lo han visto, familias, pero yo no tengo mayor información al respecto. Lo que sí sé es que hay un video que ustedes lo pueden ver en internet donde aparece este monito, ¿no es cierto?, tomando el afternoon tea, el famoso té con la reina, pero no les puedo entregar más información sencillamente porque no conozco mucho el personaje. Sí, sí, es un personaje de una película, y te doy un dato más a partir de mi nacionalidad, que es proveniente de la Amazonía del Perú. Ya, mira, Sí, pero es no tenía principalmente idea. de una película. Hay algunas preguntas que van muy en relación a cómo podría afectar los cambios de gobierno de algunos países de la Commonwealth con respecto a la monarquía. Principalmente hacen referencia a los países caribeños como Jamaica, Granada, que podrían tener algunos cambios de gobierno en ese sentido. Sí, excelente pregunta, que se vincula un poco a la que me hacía Gloria también. Claro, cuando la reina Isabel II se muera, lo que va a pasar de todas maneras, y yo de alguna manera en la conferencia lo fui planteando de manera implícita, es que cuando ella muera, es muy probable, casi seguro, que dentro del Reino Unido y en la mancomunidad, estoy pensando también en Australia y Canadá, se produzcan, quizás no de manera inmediata, pero sí de manera bastante espontánea, procesos de reflexión sobre su relación con el Reino Unido. Eso es así de claro. O sea, estoy casi completamente seguro. Yo siempre digo, los historiadores trabajamos con el pasado, no tenemos una bola de cristal para saber el futuro, pero el pasado nos permite entender el futuro, nos permite comprender lo que se puede venir. Y mis auspicios, digamos, es que todas estas naciones que tienen una relación muy estrecha y muy especial con el Reino Unido, que es distinta, ¿no es cierto? La de Canadá, por ejemplo, con el Reino Unido es distinta a la de Sudáfrica con el Reino Unido, se van a replantear su relación con el Reino Unido a propósito de la muerte de Isabel II. Es muy difícil que todo se mantenga igual. ¿Ya? Ahora, ¿quiere decir esto que se va a provocar una gran revolución mundial, donde todos estos países van a cortar su relación con el Reino Unido, donde van a desconocer ese pasado y esa cultura común, imperialista, si ustedes quieren, o por ejemplo que Australia y Canadá se van a convertir en repúblicas? Es improbable que suceda eso. Es decir, no creo que lleguen, como dicen los españoles, no creo que se pasen varios pueblos. Digo, yo creo que van a ser probablemente una reforma que va a ser lenta, que va a ser gradual, pero lo que sí está claro es que la muerte de Isabel II, después de 70 años de reinado, ¿ya?, que es un tiempo muy largo si ustedes lo piensan, la reina Isabel II ha visto pasar 14 primeros ministros del Reino Unido. O sea, imagínense ustedes, de todos los colores políticos, entonces hombres y mujeres, ¿no es cierto? Theresa May, Margaret Thatcher. Entonces, claro, es tal el nivel de asociación del Reino Unido con su monarquía y particularmente con Isabel II, que tras su muerte no cabe duda alguna que Escocia, Gales, Irlanda del Norte, Australia, Canadá, tú mencionabas, Raúl, o lo preguntaba en la pregunta, Jamaica, los países, van a vivir procesos de reflexión política respecto a su relación con el Reino Unido, y estoy prácticamente seguro que de esos procesos van a surgir distintos resultados. Algunas naciones van a mantener la relación con el Reino Unido tal cual como estaba, por distintas razones. Otras personas van a modificar su relación con el Reino Unido, y otras naciones sencillamente van a cortar las relaciones que tenían con el Reino Unido por distintos motivos.
Una de las preguntas cortas que quizá se ha repetido bastante es si los caballeros de la banda son lo mismo que los caballeros de la jarretera. Sí, es lo mismo, es lo mismo. Banda es la misma palabra, jarretera y banda es como una especie de cinturón, es la liga. Les voy a aprovechar de contar la historia que es bien simpática. En el siglo XIV, el rey Eduardo III, por eso que hay que saber historia, la historia nos explica nuestro presente. En el siglo XIV hubo un banquete con un baile, y el rey Eduardo III, que auspiciaba el banquete, sacó a bailar a la condesa de Salisbury, ¿ah? De Salisbury. Y en medio del baile se le cae la liga a ella, la liga que tenía en la pierna, ¿no es cierto? La liga. Y claro, imagínense ustedes el estupor que esto causó, se detiene la música, todo el mundo se da vuelta para mirar lo que ha pasado, y según cuenta la leyenda, el rey en francés, porque en esa época los reyes de Inglaterra hablaban francés, eran Plantagenet, dice «Honi soit qui mal y pense», ¿ah? Es decir, maldito o maldicho sea el que piense mal, el mal pensado, como diciendo aquí no ha pasado nada, yo estaba bailando con la condesa de Salisbury, se le ha caído la liga a propósito del baile y sus movimientos, y aquí no es que se la he sacado yo. Entonces, bueno, ese lema, Honi soit qui mal y pense, está todavía alrededor de la jarretera. Jarretera es lo mismo que banda o liga, que se los voy a volver a mostrar para que ustedes lo vean, porque es interesante, que está aquí. Vamos a ver. Ahí, ¿se fijan? Que si ustedes leen alrededor de lo que está en azul, dice «Honi soit qui mal y pense», y al interior está la cruz roja, que es la cruz de San Jorge sobre fondo blanco, que es lo que representa Inglaterra. Entonces, esta es la orden de la banda, se supone que representa entonces ese momento que les relaté, y vendría a ser entonces la liga que a esta condesa se le cayó cuando bailaba con el rey Eduardo III. Estas son cosas notables de la historia, porque uno piensa que la historia del Reino Unido es fome, es seria, es como muy tradicional, pero está llena de estas increíbles y entretenidas anécdotas. Y dicho sea de paso, les comento a propósito de esa pregunta que hace un mes terminé de escribir un libro justamente sobre la monarquía británica y sobre el rito de coronación, que para mí resume todo lo que es la monarquía británica, su origen, su sentido y sus tradiciones. Y justamente en ese libro hago referencias constantes a la orden de la jarretera, la orden de la liga o la orden de la banda, que son las tres traducciones al castellano de Order of the Garter, que es como se le dice en inglés. Bien, Pilar Aranda nos pregunta si en el contexto mundial que estamos viviendo en estos momentos, hacia el futuro, ¿es plausible o importante por parte de los futuros sucesores mantener este lema o este mantra de Isabel de never complain, never explain? Sí, yo creo que sí. Por dos razones, Raúl. La pregunta es excelente y daría para un capítulo de un libro completo. Por dos razones. Una, porque la monarquía es, independiente de quién ejerce el cargo, un símbolo de estabilidad en tiempos turbulentos y de crisis. O sea, lo que acabo de decir podría también resumir la historia de la monarquía. A ver, hay reyes que los han decapitado, Carlos I, los han exiliado, los han envenenado, han muerto en el campo de batalla, todo lo que pasó con Diana, terrible. Bueno, sí, pero a pesar de esos eventos trágicos, difíciles, complejos, turbulentos y sangrientos, la monarquía ha durado más de 1000 años. Entonces, si ustedes lo piensan, no hay muchas otras instituciones que se hayan mantenido durante tanto tiempo y que gocen de la popularidad y aceptación en pleno siglo XXI. Tampoco ha sido la monarquía ningún impedimento para el progreso económico, social y científico. O sea, el Reino Unido es un país ejemplar en ese sentido, ¿ya? Como lo es también Suecia, que tiene monarquía, Noruega, que también tiene monarquía, Japón, que tiene monarquía, Bélgica, que tiene monarquía. Son ejemplos de avance científico, de desarrollo cultural y social, y bajo sistemas monárquicos. Entonces, la primera respuesta a la pregunta, sí, ¿qué rol cumple la monarquía o cómo se le concibe a la monarquía en estos tiempos de tanta incertidumbre, tanto cambio? Fundamental, porque para ellos es como el barco que se mantiene en su curso a pesar de todos los cambios, a pesar de la tempestad, a pesar de las grandes olas, ¿ya? Y por eso que la frase que citaba, ¿no es cierto? Incluso, me acuerdo, hay una frase en latín, sempre audem, que repetía mucho Isabel I, no Isabel II, que significa siempre lo mismo. O sea, puede parecer muy fome, puede parecer muy
digamos, repetitivo, pero a través de esa repetición es que la monarquía ha logrado mantenerse en el tiempo a pesar de todos los cambios. Y la segunda razón es mucho más emocional, y es que como la monarquía es un vínculo de un pueblo, de una nación con su historia y con su pasado, es también el vínculo de esa nación con sus momentos de crisis del pasado. ¿Me entiendes? O sea, de alguna manera las personas que piensan en la monarquía, que piensan en Isabel II, también al verla a ella piensan en todas las crisis que ella ha podido superar, en todas las crisis y los momentos difíciles que el Reino Unido como nación, 2 guerras mundiales, imagínense ustedes lo que es eso. O sea, la primera mitad del siglo XX, el Reino Unido se ve involucrado como protagonista en 2 guerras mundiales, se produce la desintegración imperial, hay un embate en contra de la monarquía que termina, ¿no es cierto?, en Rusia con la Revolución Rusa, en fin, es un desastre. Entonces, la monarquía es para los británicos y para muchas otras personas un símbolo de una institución que a pesar de todo es capaz de superar las peores crisis nacionales que uno se puede llegar a imaginar. Y por lo tanto, juntando las dos cosas que he dicho, es como una especie de consuelo, por así decirlo. Mirar a la monarquía, estoy pensando con mentalidad británica, mirar a la monarquía, contemplar a Isabel II en sus 96 años y 70 años de reinado, es contemplar ese barco que se mantiene en su curso a pesar de la tempestad. Y por lo tanto es un ejemplo para todos nosotros, es un ejemplo para nuestras familias, para nuestras instituciones. ¿Por qué? Porque nos muestra esa capacidad de superar los peores momentos que puede sufrir la humanidad, ¿ya? Entonces, creo que me puse muy filosófico, perdón, pero creo que esa es la conexión que me gustaría hacer respecto a la monarquía. Y esto no quiere decir que sea una institución perfecta, no quiere decir que Isabel II no haya cometido grandes errores, no quiere decir que no tenga ningún flanco criticable, por favor no me entiendan mal. Quiero decir que sumando y restando, lo que nos queda de estos 70 años de reinado de Isabel II es esa imagen, ¿no es cierto?, del barco que avanza en su curso a pesar de la tempestad, y por lo tanto le ofrece a su nación, como ejemplo, y al mundo entero, la estabilidad en medio de la incertidumbre, la fortaleza y la entereza en tiempos de crisis, la capacidad de tener una política de Estado, de proyectarse en el tiempo y no simplemente dejarse llevar por la contingencia, no simplemente dejarse llevar por la coyuntura. Y bueno, qué bien le hace a la política eso, ¿no es cierto? Mirar al futuro, con proyección, con sentido de política de Estado, y no solamente reaccionar a tontas y locas, digamos, por la coyuntura o las circunstancias que una comunidad, un país, una familia o una persona está viviendo en un momento determinado. Perfecto. Solamente comentar que hay algunas luces que nos han dado en el chat en relación a Paddington. Es un personaje de la literatura infantil británica, escrito en 1958 por Michael Bond, ¿ya? Las dos últimas, José Manuel, te piden por favor mencionar dónde pueden conseguir el libro que mencionaste, de la monarquía británica, y aprovecho las dos en una, es si pudieses hacer un paralelo entre la monarquía británica y la monarquía española, en cuanto a que es una monarquía que sufre el descrédito y una cierta decadencia. Muy bien. Bueno, primero gracias por la información de Paddington. Voy a verlo con mis niños. La verdad es que no conocía el personaje, pero nada más de lo que les dije. A ver, el libro no se puede conseguir lamentablemente porque no se ha publicado, ¿ah? De hecho, estoy buscando editorial. Estoy siendo un poco quisquilloso y medio complicado porque como es un libro, hablo de la monarquía, de sus ritos, de sus tradiciones, sobre todo hablo del rito de coronación para ir preparando a la gente para la futura coronación. Ese es un poco el propósito fundamental. Es un libro muy profundo, pero está escrito para todo público. Es un libro simpático, ameno, ágil, que se lee con agrado, por así decirlo. No tiene notas al pie de página ni nada de eso. No es un libro de ficción, es un libro de historia y de cultura, pero sin ese componente tan academicista. Pero todavía no encuentro editorial porque justamente estoy buscando una editorial que sea lo suficientemente masiva y que tenga buena distribución para que el libro llegue a muchas partes y a un público ojalá lo más amplio y lo más diverso posible. Así que, digamos, no se preocupen, pero en su momento cuando este libro encuentre la editorial que le corresponde o la más adecuada, digamos, ustedes lo sabrán. Por eso que también los animo un poco a
revisar mi página edadmedia.cl y mi cuenta de Instagram. No quiero autopromocionarme, simplemente para que ustedes estén como más enterados, informados de este tipo de noticias que en su momento les puede interesar. Y respecto al paralelo entre la monarquía británica, o la monarquía del Reino Unido, tenemos que decir más correctamente, y la monarquía española, hay muchos, pero yo quisiera señalarles dos, que ojalá les sirva para ordenar bien la cabeza y entender que son ambas monarquías, eso es lo que tienen en común, pero no tienen nada más que eso en común. ¿Por qué? Por dos razones. Una por una razón histórica y la otra por una razón tradicional. La razón histórica es que la monarquía española fue conformada en el siglo XV a partir de distintas monarquías y coronas, ¿ya? Se casó Isabel de Castilla con Fernando de Aragón, e Isabel de Castilla era la cabeza de la corona de Castilla, que también incluía León y en algún minuto también Navarra. Y Fernando de Aragón incluía todo lo que era Cataluña, ¿no es cierto?, y todo lo que había sido el Reino de Aragón, ¿no es cierto? Entonces se incluía todo el territorio ibérico, excepto Portugal, por supuesto, bajo una sola monarquía que va a ser la monarquía española, ¿ya? El Reino de España, que se forma no antes de fines del siglo XV, a propósito del matrimonio de estos dos personajes que reúnen todos los reinos que existían en España. Castilla, León, Aragón, Navarra, ¿no es cierto?, todos los reinos españoles ibéricos, excepto Portugal, ¿ya? En cambio, Inglaterra es una sola monarquía, que en un momento, ustedes me dirán, bueno, fueron los reyes anglosajones, que eran muy pequeñitos, reyes muy pequeños, y que desde el siglo X se unen bajo un solo monarca, un solo rey, que es el rey de Inglaterra, y que de manera milenaria, desde el siglo X hasta el día de hoy, han tenido una sucesión dinástica prácticamente ininterrumpida, con la excepción de la época de Cromwell, 11 años en que se produjo una especie de pseudo-república en el siglo XVII, 1649 a 1661, pero aparte de ese paréntesis, de manera casi ininterrumpida, ha habido una sucesión de reyes de Inglaterra, como Reino Unido, desde prácticamente el siglo X. Entonces hay una gran diferencia histórica, que Inglaterra es un solo reino desde el siglo X, en cambio España es un solo reino desde fines del siglo XV. ¿Me entienden? Entonces tiene menos tradición, tiene menos trayectoria como reino de España. Y la segunda gran diferencia, con esto termino, es la tradicional. Y es que, y esto va a responder la pregunta de por qué la monarquía española no goza de la popularidad y la aceptación y la fascinación que tiene la monarquía británica. Bueno, muy sencillo. Yo lo explico en el libro, quizás es la parte más profunda del libro que escribí. Y es que la monarquía británica se ha apegado y ha cuidado sus tradiciones de una manera tan celosa, de una manera tan comprometida, que ha cuidado con ello mismo su propia identidad, ¿ya? Una institución que pierde todas sus tradiciones, pierde su identidad, porque deja de ser lo que es. Y cuando pierde su identidad, queda obsoleta. Es decir, ya nadie entiende para qué sirve esa institución, qué rol cumple, cuáles son sus funciones, cuál es su historia, porque ya lo perdió todo, perdió su identidad, ¿ya? Como una persona que pierde su identidad porque renuncia a lo que es, ¿ya? A lo que se ha forjado como persona. En cambio, la monarquía española, fundamentalmente en los últimos 300, 400 años, por distintas circunstancias, ha ido perdiendo buena parte de sus tradiciones. En la monarquía británica los reyes se coronan, por ejemplo, tienen un rito de coronación que es milenario. O sea, para que ustedes me entiendan, el año 53, la reina Isabel II se coronó con un rito de coronación y con una ceremonia que es fundamentalmente la misma que se usó para coronar a Ricardo Corazón de León en el siglo XII. Es una locura si ustedes lo piensan. Han pasado 1000 años entre una coronación y otra. Y sin embargo, en los elementos fundamentales es la misma rito de coronación. En cambio, en España, hace ya mucho tiempo que los reyes no tienen rito de coronación, no son coronados con una ceremonia tradicional, sino que sencillamente acceden al trono jurando cumplir la Constitución ante el Parlamento. Más parecido a cómo acceden, ¿no es cierto?, los nuevos gobiernos en nuestros sistemas democráticos republicanos, ¿ya? Entonces, claro, para cerrar, la monarquía británica, ¿por qué genera fascinación? ¿Por qué es tan sólida? ¿Por qué tiene tanta aceptación? Porque aunque nos parezca increíble, ¿ya?,
y aunque pensemos lo contrario, es la más tradicional de todos los sistemas monárquicos de Europa. Por lejos, mucho más tradicional que Bélgica, que Holanda, que los países nórdicos, que tienen reyes, pero que han ido abandonando sus tradiciones, sus ritos, sus ceremonias, y por lo tanto han ido perdiendo identidad con el paso del tiempo, y al perder identidad han ido perdiendo presencia, no solamente en el corazón nacional, en el sentir nacional, sino que también han ido perdiendo presencia en su funcionalidad dentro de la estructura político-constitucional de esas naciones. Así que, perdón, es una respuesta un poco larga, pero tocó una fibra de lo que quiero exponer a través de este libro. Así que espero que en el transcurso de los próximos meses o próximos años, digamos, este libro pueda publicarse y salir a la luz, donde en el fondo cuento y comento algunas de las cosas que hemos visto a lo largo de esta conferencia. Perfecto, bien, llegamos al fin de la conferencia. Quería nuevamente agradecerte, José Manuel, por la interesante e iluminadora charla que acabamos de recibir, junto con la respuesta a las preguntas también muy interesantes de los asistentes el día de hoy. Quiero solamente comunicarle a los asistentes del día de hoy que esta conferencia se va a enviar a todos los correos electrónicos con los cuales ustedes se han inscrito para poder reproducirse nuevamente por un tiempo específico, así que les recomiendo que si quieren disfrutar nuevamente de esta charla, una vez que se les envíe el enlace, lo puedan ver durante el tiempo que se le va a ir diciendo también junto con el correo electrónico. Los invito nuevamente a que puedan visitar la página web de la universidad en la pestaña de extensión para que estén atentos a todos los panoramas culturales que el área de extensión va desarrollando. Y José Manuel, te doy la palabra para que te puedas despedir y ya agradecer a los asistentes y bueno, finalizar la conferencia. Muchísimas gracias, Raúl. Muchas gracias a Josefina Tocornal, directora de Extensión de la Universidad de los Andes. Muchas gracias a la universidad por este espacio generado. Muchas gracias a todos ustedes por la paciencia que han tenido. Yo suelo hablar bastante rápido porque me gusta entregar una información lo más completa posible, así que muchas gracias por la asistencia, por haberse inscrito en esta conferencia, y despidiéndome les hago una invitación a seguir mi cuenta de Instagram, sencillamente para estar un poco más al tanto de este tipo de actividades culturales, como las que hace la universidad también, y de ingresar a mi página web edadmedia.cl, donde podrán ver conferencias, cursos y ciclos que estoy yo constantemente dictando y que pueden ser del interés de ustedes, sobre todo en el área de la historia y la cultura de la Europa medieval, que es de donde miro a esta institución de la monarquía y puedo ofrecerles, por lo tanto, desde esa perspectiva histórica, las reflexiones que hemos tenido a lo largo de esta conferencia. Muchísimas gracias y que tengan una extraordinaria semana. Que estén muy bien. Buenas noches.